Los cuantificadores son operadores que gradan la parte de un conjunto que satisface una expresión, sea proposición, predicado u otra. Los cuantificadores aristotélicos fueron simbolizados con 4 vocales romanas por William Sherwood. Los modernos son atribuidos a Gottlob Fricke, hoy simbolizados con A volteada verticalmente y E horizontalmente. Lofty, alias Kerr-Fadé, postuló los operadores difusos muchos, varios y pocos, sea muchos simbolizado con ohm volteado verticalmente, varios con alfa y pocos con ohm. Los ohm como guiño a la resistencia en electrónica y alfa al ser usada por Pierre-Simon Laplace para calcular la mediana estadística. Los símbolos que recurren al tachado para denotar su negación permiten elegir entre tachado diagonal para un lado, para el otro, horizontal y tilde de negación. Se estila escribir cuantificador, variable, barra vertical como operador auxiliar y una expresión con la variable. Por ejemplo, existe X tal que predica P. La introducción de un cuantificador existencial requiere únicamente un caso. La eliminación de un cuantificador universal es sencilla, se concluye un caso. Algunas introducciones consisten en equivaler otras introducciones por medio de un análogo a la ley de Augustus de Morgan. También algunas eliminaciones consisten en equivaler para luego eliminar efectivamente. Hay introducciones y eliminaciones que requieren pasos más complejos o razonamientos complicados. Las introducciones de los cuantificadores universales son complejas porque se recurre a la productoria lógica, una conjunción de casos particulares. El operador con forma de rectángulo vertical se explicará más adelante, pero se anticipa que anula el caso que no valga verdad total. Las eliminaciones de los cuantificadores existenciales son complicadas porque toman varios pasos. Las equivalencias usadas para introducir o eliminar algunos cuantificadores sirven para eliminar o introducir otros operadores como dos caras de una misma moneda. El cuantificador existencial único es tan peculiar que tiene introducción y eliminación diferentes al resto de cuantificadores existenciales. Para introducirlo se recurre a un paso complejo de sumatoria matemática que cuente ni más ni menos que un caso. Para eliminarlo se puede concluir el único caso existente o bien generalizar al cuantificador existencial que a su vez puede ser eliminado quedando el único caso existente. El cuantificador existencial aristotélico negado sigue la misma lógica pero con el caso negado. La introducción del cuantificador existencial único es la misma sumatoria pero que cuente más o menos que un caso. El cuantificador existencial único negado tiene 3 eliminaciones candidatas, así que se recomienda encarecidamente elegir una por descarte, es decir, negar con razón las otras 2 conclusiones en las premisas, para evitar divergir en 3 razonamientos paralelos. Al ser tan cercanos a la razón humana, los cuantificadores difusos suelen tener las introducciones más complejas y complicadas. Si bien los cuantificadores muchos, varios y pocos son relativamente subjetivos, aquí se prefiere cuantificarlos a partir de media, mediana y moda.
La E-curva es un operador que se explicará más adelante, pero se anticipa que el elemento X pertenece al conjunto X. Cumple el operador techo de múltiples argumentos el rol de máximo como referencia a Programming Language y porque oscurece la lectura escribir A más B más valor absoluto de A menos B todo dividido 2. Cumpla el operador piso de múltiples argumentos con el de mínimo como referencia a APL y porque oscurece la lectura escribir A más B menos el valor absoluto de A menos B todo dividido 2. Se recuerda que micro es la media aritmética. Lo de sumar un medio y después aplicar piso es redondeo a número entero. Sea gamma la moda estadística. Según el autor y el contexto, pocos debe ser al menos un caso como en imagen, o bien debe ser más de un, ¿no?, pretextando que pocos es plural. Los cuantificadores difusos, para ser eliminados, sacrifican su gradación deviniendo cuantificadores existenciales. La ley de Augustus de Morgan. Por esta ley, los aristotélicos universales son equivalidos entre sí, igual que los existenciales. Los cuantificadores de Gottlob Frege, en cambio, alternan de modo que uno universal equivale a uno existencial negado y uno existencial a uno universal negado. La ley de Morgan cae en pedazos ante el cuantificador existencial único. Funciona en los cuantificadores difusos muchos y pocos, pero vuelve a hacerse trizas con varios, donde el modo afirmado no requiere su negación o reemplazo, mientras que el negado puede ser derivado a múltiples cuantificadores. Para los cuantificadores no aplican las propiedades asociativa, conmutativa ni distributiva. No hay jerarquía entre ellos para priorizarlos. La coma entre cuantificadores es análoga a la conjunción entre proposiciones. Es un metaoperador diádico asociativo conmutativo. El punto y coma entre cuantificadores es análogo a la disyunción entre proposiciones, o sea, también es un metaoperador diádico asociativo conmutativo. Hay propiedad distributiva entre estos metaoperadores. No mutan al aplicar la ley de Morgan, ergo no se puede definir metaoperadores como un condicional entre cuantificadores.